Ejercicio 14. Una lámina bidimensional de un líquido ideal de densidad ρ y viscosidad mu impacta perpendicularmente sobre una superficie sólida. Sabiendo que la velocidad del chorro aguas arriba en una sección de anchura h sub e es constante de valor u sub e, calcular las anchuras de las secciones de salida h1 y h2, así como la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie sólida, F, en función de los datos del problema. Considerar que tanto el número de Reynolds como el número de Froude son mucho mayores que la unidad. Para resolver este problema, primero emplearemos la ecuación de conservación de la masa, ya que relaciona datos con incógnitas. La ecuación de conservación de la masa nos dice que la variación con el tiempo de la masa contenida en mi volumen de control más el transporte convectivo de masa a través de las paredes de mi volumen de control es cero. Tomaremos como volumen de control el determinado por la sigma a la entrada, la sigma 2, la sigma 1, la sigma lateral 2, la sigma lateral 1 y la sigma de la pared. Al tratarse de un líquido, podemos eliminar la densidad. El primer término es la variación con el tiempo del volumen de mi volumen de control. Como hemos tomado un volumen de control fijo, el primer término es cero y la velocidad del volumen de control también es cero. Calculemos el transporte convectivo. Sobre la sigma a la entrada, V por N es menos U sub E y el área H sub E. Sobre sigma 1, V por N es más U sub 1 y el área H sub 1. Sobre sigma 2, V por N es más U sub 2 y el área H sub 2. Sobre la sigma lateral 1 y sobre la sigma lateral 2, el transporte convectivo es cero, ya que la velocidad es perpendicular al vector normal sobre estas superficies. Obtenemos, por tanto, que la velocidad a la entrada por la anchura a la entrada es la velocidad en 1 por la anchura en 1 más la velocidad en 2 por la anchura en 2, es decir, caudal que entra igual a caudal que sale. Sin embargo, no hemos terminado nuestro problema, ya que tenemos una ecuación con 4 incógnitas. Como tenemos un líquido, el número de Reynolds es mucho mayor que la unidad y las fuerzas másicas derivan de un potencial, podemos emplear la ecuación de Euler-Bernoulli. El término temporal se nos va ya que el problema es estacionario y como el número de Froude es mucho mayor que la unidad, podemos despreciar el término de las fuerzas másicas. Nos queda, por tanto, que la presión más ρv al cuadrado partido por 2 entre dos puntos de una línea de corriente es igual a 0. En este problema somos capaces de identificar 4 líneas de corriente. La línea que va de A1 a B1, la línea que va de A2 a B2, la línea vertical que coincide con la pared y la línea horizontal que coincide con el eje de simetría. La línea vertical y la línea horizontal no me sirven, puesto que no conozco la distribución de presiones en ninguno de los puntos que la forman. En el punto A1, la presión es P sub A y la velocidad es U sub E. En el punto B1, la presión es P sub A y la velocidad es U sub 1. Por tanto, Euler-Bernoulli proporciona que U sub 1 es igual a U a la entrada. En el punto A sub 2, la presión es P sub A y la velocidad es U sub E. En el punto B sub 2, la presión es P sub A y la velocidad es U sub 2. Euler-Bernoulli proporciona, por tanto, que la velocidad en 2 es igual a la velocidad a la entrada. Sustituyendo este resultado en la ecuación 1,
obtenemos que la anchura a la entrada es igual a la anchura en 1 más la anchura en 2. Hemos transformado una ecuación con 4 incógnitas en una ecuación con 2 incógnitas. Por tanto, nuestro problema no está terminado. Para finalizar este problema, emplearemos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la variación con el tiempo de la cantidad de movimiento en mi volumen de control más el transporte convectivo de cantidad de movimiento a través de las paredes que encierran a mi volumen de control es igual a la resultante de las fuerzas de presión más la resultante de las fuerzas viscosas más la resultante de las fuerzas másicas sobre mi volumen de control. La cantidad de movimiento que hay dentro de mi volumen de control no cambia, ya que el problema es estacionario y he tomado un volumen de control fijo. Por tanto, el primer término es 0. La velocidad del volumen de control también es 0, ya que he tomado un volumen de control fijo. Como el líquido es ideal, despreciaremos la resultante de las fuerzas viscosas y como el número de Froude es mucho mayor que la unidad, despreciaremos la resultante de las fuerzas másicas. Vamos a calcular el transporte convectivo. Sobre la sigma a la entrada, V por N es menos U sub E, por ρ, por el área y de nuevo por la velocidad, que es U sub E sub X. Sobre sigma 1, V por N es más U sub 1, por la densidad, por el área y de nuevo por la velocidad, que es menos U sub 1 E sub Z. Sobre sigma 2, V por N es más U sub 2, por la densidad, por el área y de nuevo por la velocidad, que es más U sub 2 por E sub Z. Sobre la sigma lateral 1 y sobre la sigma lateral 2, el transporte convectivo es 0, ya que la velocidad es perpendicular al vector normal. Sobre la sigma a la entrada, sobre sigma 1 y sobre sigma 2, el movimiento es unidireccional y por tanto hay fluidoestática en la dirección transversal al movimiento, solo en la dirección transversal y solo sobre estas superficies. Sobre el resto de superficies, el movimiento no es unidireccional y por tanto no hay fluidoestática de ningún tipo. Sobre estas superficies se cumple que P más ρgz es igual a constante y como el número de Froude es mucho mayor que la unidad, se cumple que la presión es igual a constante. Para determinar esta constante, tendremos que buscar un punto donde conozcamos la presión en cada una de las superficies. Sobre la sigma a la entrada, este punto es el A, y como la presión en A es P sub A, el valor de la constante es P sub A. Sobre sigma 1, este punto es el B, y como la presión en B es igual a P sub A, el valor de la constante es de nuevo P sub A. Sobre sigma 2, el punto elegido es el C, y como la presión en C vale P sub A, el valor de la constante es igual a P sub A. Calculemos la resultante de las fuerzas de presión. Sobre la sigma a la entrada, la sigma 1 y la sigma 2 es igual a 0, ya que la presión vale P sub A. Sobre la sigma lateral 1 y sobre la sigma lateral 2 es también 0, ya que de nuevo la presión es igual a P sub A. Sobre la sigma de la pared no sabemos calcularla, pero esto no es un problema, ya que es precisamente lo que estábamos buscando. Es menos la fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido, que tiene componente únicamente según X. Si sumamos todos los términos de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y agrupamos por un lado lo que tiene componente según Z y por otro lado lo que tiene componente según X, obtenemos que la anchura en 1
es igual a la anchura en 2 y teniendo en cuenta la ecuación 2 igual a la anchura a la entrada partido por 2. La fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido será igual a la densidad por la velocidad a la entrada al cuadrado por la anchura a la entrada según E sub x.